en la mañana comentaba, está ya con nosotros el excongresista Juan Pari, que fue congresista y tuvo el encargo de presidir una comisión que se conoce como la Comisión Pari, que tenía que ver con las investigaciones relacionadas con lo que ahora se conoce como el caso Lavallato, pero que se ha centrado básicamente en todos los negocios ilícitos que hizo la empresa Odebrecht y que se ha dejado un poco de lado lo que hicieron otras empresas brasileñas también como una metodología parecida. Y yo siempre invito a Juan Pari aquí para que nos comente, y resulta que lo que nos va diciendo, pasan 2 o 3 semanas, se va confirmando. Habida cuenta, él tiene un conocimiento real de lo que pasó, y lo que van llegando de a pocos son insumos que apuntan a confirmarlo, por supuesto. Y además le decía antes de salir al aire que se le extraña como congresista, porque creo que él estando ahí pudiera haberle dado un enfoque distinto a esto que en esa comisión parecería básicamente es una simulación. Señor Juan Pari, gusto de saludarlo, muy buenos días. Gracias por venir esta mañana a conversar con nosotros. Muy buenos días. Gracias por haber venido. Bueno, comencemos. A ver, usted ya aquí en el programa hace algún tiempo, y eso tuvo repercusión en algunos otros medios, había dicho que Jorge Barata, cuando fue a la comisión que usted presidía, entre otras cosas dijo que había sostenido reuniones con los candidatos a la presidencia de la República el año 2011. Y que además, digamos, era una metodología que ellos hacían en todos los países, pensando en que alguno de ellos iba a ganar y unos tenían más posibilidades que otros. ¿No es cierto? Eso, digamos, lo confirmó Barata cuando fue, y habló de Keiko, habló de Pedro Pablo Kuczynski, y por supuesto ya se sabía lo de Humala también. ¿No es cierto? Eso es exacto. Claro, esa fue la versión de Barata en ese momento, la cual se va confirmando con las declaraciones que van apareciendo. Pero el tema va inclusive más allá, o sea, ¿cómo es que estos diálogos era parte de la estrategia para sujetar y manejar sus negocios? O sea, en el fondo, el tema son los negocios, y no se quiere mirar que tras todo este asunto de coimas, de atrapar al poder político y sujetarlo, son los negocios y las grandes cosas que obtiene el cártel. O sea, hablo de cártel, ¿eh? Cártel que usted ha mencionado ya en otro momento, no se reunía pues con los políticos para saber qué planes iban a desarrollar en las políticas públicas o qué iban a hacer con la economía. Lo que iban era a ver quién tenía posibilidades, le ponían plata, y una vez que estos ganaban la elección, pues iba a cobrarles a través de obras públicas. Ese era lo que buscaban. Claro, ese era el mecanismo, y se va viendo, aparte de la campaña, se va viendo ya en las acciones y cómo empiezan a ganar licitaciones sin competidor. Tirándose para abajo lo que muchos liberales dicen economía de mercado, libre competencia. ¿Qué competencia? Ahí simplemente se quedaba ellos solitos, eliminada la competencia, eliminado todo tipo de posibilidad de que se pueda escoger alguna propuesta mejor para el país. Pero entonces, los políticos que tenían posibilidades de ganar las elecciones, a los que ellos claramente apuntaban a través de financiamiento para las campañas, sabían desde antes que ese financiamiento que les daban tenía la condición que después iba a ser retribuido a través de obras, o es que ellos le ponían plata y una vez que ganaban ya les iban y decían, oye, nosotros te apoyamos la campaña, a ver si nos das la mano? No creo que nadie en el país cree que son políticos inocentes y que reciben la plata por recibirla, ¿no? Los compromisos son compromisos, y supongo que esos compromisos fueron inclusive en algunos casos hasta adelantados, ¿no? O sea, en realidad quien recibía sabía que recibía porque después tenía que contraprestar eso, o sea, es darle a ellos algo que a ellos les conveniera, o que les conveniera tener obras de gran infraestructura. ¿Qué empresa aporta si ese aporte para ellos es inversión? Y toda inversión tiene retorno. Y toda inversión es buscar cómo optimiza sus recursos. La coima es parte del recurso para poder lograr beneficios después. Es lógica básica, empresarial, llevada a otro nivel cuando se criminaliza, ¿no? Sí. Ahora, en el caso de Ollanta Humala, Nadine Heredia del Partido Nacionalista,
Lo que se ha confirmado a través de las versiones de Barata y de Odebrecht es que sí les dieron 3 millones en la modalidad que todos conocemos, directamente en la en el departamento de Miraflores y a través de los publicistas que apoyaron la campaña. Eso es la versión que ellos dicen. Entonces ahí está claro que esa fue la Marcelo Odebrecht ha dicho en el interrogatorio en Curitiba que además Ollantaytambo y Nadine Heredia les agradecieron por el aporte que hicieron. Es decir, viajaron a Brasil, tuvieron una cena, una reunión y ahí le agradecieron por el aporte. Pero la pregunta es, ¿por qué le daban a ellos si no estaban primero en las encuestas? Lo que dice Odebrecht es porque el Partido de los Trabajadores le pidió que a ellos le dieran. ¿Eso es lo que se ha podido hasta ahora desde su punto de vista ya probar del por qué a Humala y a Nadine le dieron? A mí me parece que es parte de una coartada. Ya, de acuerdo. Presentarnos esta figura, que es una figura estrictamente política. Ajá. Y de compromiso estrictamente político, y separarlo de los negocios. De acuerdo. Separarlo del tema de fondo, del tema principal, del tema que conllevaba actitudes criminales, actitudes delictivas a la empresa Odebrecht. Y lo más curioso y lo preocupante es que la justicia peruana, el Ministerio Público, firma un convenio el 15 de mayo, sí. 15 de mayo de este año. Antes del interrogatorio a Odebrecht. Sí, nos comprometemos a no procesar, a no investigar a Odebrecht y a Braskem. Ajá. Rarísimo, Braskem no tiene ninguna inversión en el Perú. ¿Qué habrá detrás? Lo que sabemos es que tiene continuos vuelos hacia el Perú. Entonces, ¿por qué a Braskem? ¿Y por qué no investigar a Odebrecht? Renunciar a la razón de ser del Ministerio Público, que es investigar el delito, investigar el crimen, a mí me parece una tremenda aberración. Eso es simplemente cubrir con el manto de la impunidad a las empresas que puedan venir, corromper y después... No le pasa nada. Ya, pero ¿por qué cree usted que el Ministerio Público? Porque uno podría decir, en Brasil, ¿qué cosa ha pasado? En Brasil les han dado ciertas concesiones después de la condena a los colaboradores eficaces para que les bajen la pena y han dejado trabajar a las empresas. Pero lo que dice Sergio Moro es que lo que han conseguido a cambio ha sido sustantivo para determinar los niveles de corrupción de los cuales ellos fueron parte. ¿Usted cree que en el Perú se ha retribuido de buena manera eso que usted llama este manto de impunidad que le dan a los directivos de Odebrecht? A cambio de información, esa información que nos han dado es tan importante como para haber a cambio dado esta impunidad. Bueno, en el Brasil, Marcelo Odebrecht y todo el conjunto de funcionarios que están implicados y están presos, Palocci ha sido condenado para 12 años y habrá muchos más probablemente. Bueno, Palocci tiene que ver más con vinculaciones políticas, pero ellos están negociando su libertad y por lo tanto tiene mucho que dar a cambio de su libertad. De acuerdo, o sea, si están presos y para estar menos tiempo preso yo doy más información, tiene lógica. Acá nosotros le estamos dando eso que usted llama impunidad, eso que usted dice, ese rehusar a investigarlos en un país donde el Ministerio Público debería más bien estar persiguiendo el delito. ¿Cree que lo que nos están dando a cambio es suficiente para eso? No. Creo que más bien estamos dándole a cambio de casi nada. Ajá. Y lo que está saliendo son declaraciones muy aisladas, y probablemente algunas sean coartadas, que nos da Odebrecht, y además atrevidamente en el acta de junio, creo que es el 8 de junio, sí. No podemos usar como pruebas lo que nos dan. Exacto. O sea, renunciando a usar como... Entonces, ¿para qué la pedimos? Sí, pues. O sea, por curiosidad. Sí. Nada más. Para saber qué dijeron. Y guardarla para que la sociedad peruana no la conozca. Nunca sepa, claro. Y nunca sepa. O sea, ¿qué es eso? Estamos renunciando a investigar, a ver las cosas. Y la pregunta es ¿por qué? ¿A quién le atribuye usted con su experiencia política, parlamentaria y de haber sido el presidente de la comisión que investigó estos hechos? ¿Por qué tenemos esa actitud? ¿O tiene el Ministerio Público esa actitud frente a lo de Brasil de someterse básicamente a lo que quieren los que allá están ya algunos encarcelados a cambio de muy poco o de nada? ¿Por qué? Bueno, debe ser los poderes económicos y presión política
muy fuerte que probablemente exista por ahí. O sea, que están manejando el Ministerio Público para que ceda y cierre las puertas a cualquier posibilidad de sanción. Sí, y hay cosas que son bien curiosas, ¿no? O sea, el primer convenio, entre comillas, del Ministerio Público con Odebrecht. Del año pasado, del año pasado. Sí, o sea, todo eso tiene correlación a un tipo de comportamiento, ¿no? Renuncia por ejemplo, a hacer allanamientos a sus locales. Exactamente. O congelar sus cuentas. O renuncia a herramientas que son normales. Renuncias a investigar. Ajá. Y un Ministerio Público no puede estar renunciando a su razón de ser, de perseguir el crimen, de perseguir el delito. No puede estar renunciando a su esencia. Ya, pero ellos lo que dicen es, a cambio de eso, han conseguido información sobre lo Toledo, y Toledo ya está con un pedido de extradición, o con un pedido de detención por extradición. Con eso han conseguido que todos estos personajes vinculados al régimen aprista, que son funcionarios menores, estén ya algunos, la mayoría encarcelados, que Moreno haya terminado siendo detenido, después liberado, y que Chavit, en fin, que se ha conseguido todo eso. ¿A usted le parece que eso es poco? Se ha conseguido lo innegable, porque hay que recordar que la justicia norteamericana soltó un monto y soltó toda una versión de que habían funcionarios involucrados en el tema. Ya. Eso era totalmente innegable. Si no lo conseguías por un lado, lo conseguías por otro lado. O sea, lo obvio. Lo que de todas maneras iba a salir. Claro. Y lo de Humala, eso salió públicamente ya en las investigaciones que hizo la Policía Federal. Exactamente. Y entonces eso de los 3 millones se sabía hace mucho tiempo. Ajá. Eso está en nuestro informe que fue presentado en mayo del 2016. Ajá. Entonces, o sea, se ha dicho y se ha conseguido lo que ya se sabía, lo que no se podía negar, lo que no se podía tapar, ya era ineludible. Lo de Toledo, eso se sabe desde Castillo de Arena, donde hay las cuentas de Maiman, pero vinculadas en este caso con Camargo Correa, y después la misma cuenta utilizada con Odebrecht, y eso se sabía desde 2009. O sea que en realidad el Ministerio Público se ha contentado con que le den algunas cosas adicionales a las que ya se conocían, para sentarse en algunos personajes y dejar de lado otros. Y ahí va mi pregunta sobre el interrogatorio de Curitiba el 15 de mayo a Odebrecht. Van 3 fiscales, van los abogados de Nadine y de Ollanta Humala. La procuradora de lavado de activos no quiere entrar porque dice: yo no voy a firmar esa acta que a mí me imposibilita de seguir investigando, pero se da. Y ahí Marcelo Odebrecht habla también de otros personajes, ¿no es cierto? Habla de Keiko y habla de el partido aprista, a quienes él dice: yo imagino que hemos colaborado con ellos. Y cuando ya se conoce el detalle de lo que Odebrecht dijo sobre Keiko Fujimori, por ejemplo, claramente dice, Barata le consulta y le dice: oye, yo creo que va a haber represalias y parece que van a ganar los fujimoristas. Entonces él le sugiere que le pongan entonces más plata a Keiko Fujimori. ¿Esa versión de Odebrecht le parece creíble? ¿Odebrecht puso plata a la candidatura de Keiko Fujimori? ¿Keiko Fujimori debería tener un trato distinto del Ministerio Público en términos de las investigaciones sobre ese dicho, por ejemplo? Los hechos, la realidad política hace que ese tema cobre y sea afirmativa importancia, ¿no? O sea, ¿y a usted le parece que es real eso? Claro, o sea, también puede ser que no haya tenido la señora Fujimori contacto con Marcelo Odebrecht, pero Barata sí, ¿no? Uh-huh. Ahora, ella lo que dice es que a Barata lo conoció hace varios años y que participó en reuniones donde él estaba junto a otros empresarios para ellos explicar un poco su plan de gobierno. ¿Eso es creíble en términos de cómo se movía Odebrecht con los candidatos? Bueno, lo que dijo Barata es que se reunió con los candidatos, o sea, no con un grupo de gente. Probablemente ha tenido otras reuniones, he visto fotografías por las redes que se reunía con un conjunto de personas, empresarios y políticos, y hay personajes inclusive vinculados a la actual comisión que aparecen en esas fotos y junto a Barata. Entonces, cuéntenos quiénes para que nuestros oyentes, o díganos quiénes para que nuestros oyentes se enteren. No, el tema del Grupo Brasil, hay gente con la camiseta de Brasil en las reuniones, aparece Vitocho, aparece Moller metido por ahí, o sea, ya pues. En todo Ahora, caso, Vitocho siempre ha dicho que es vecino de la embajada y como vecino siempre le invitaban. Bueno, y entonces él, así como se pone la de Brasil, se pone
pone la de cualquier otro país, no hay ningún problema. Bueno. Pero Mulder sí es interesante, porque Mulder es miembro de la Comisión Lavallato, Vizcocho también, miembro de la Comisión Lavallato, y es uno de los que, por ejemplo, en el caso de Alan García, del cual vamos a hablar en un ratito, ha dicho pues que mueve las manos al fuego por él. Pero sigamos en Keiko. Keiko debería, por ejemplo, ya a estas alturas, merecer del Ministerio Público una investigación sobre esto, porque ¿qué ha dicho el Ministerio Público ayer? Ha dicho, hemos solicitado a las autoridades brasileñas que nos manden información sobre esto porque no las tenemos. Eso a propósito ya no de lo dicho por Odebrecht, sino de esto que ha publicado IDL Reporteros, donde aparecen anotaciones de Odebrecht, donde se habla de ponle 500 más a Keiko. Lo dicho por Odebrecht y lo anotado, en lo cual hizo referencia a IDL, ya son indicios. Uh-huh. Y basta con los indicios para iniciar una investigación. ¿O es que los indicios no valen? Hay que pensar en tener el problema resuelto para recién empezar a investigar. Uh-huh. Si el indicio está a la punta de la madeja, hay que continuar. Si esa punta de la madeja nos lleva a interpretar otra cosa, allá será la investigación. O sea, no puede abstenerse a investigar el Ministerio Público. Aquí parece que hubiera una lógica de la abstención absoluta, ¿no? En ese caso. Claro, y en otros casos también. Ya, de acuerdo. Vamos a entrar de Alan García, me imagino que es el que usted está imaginando, porque en el caso de Toledo y Ollantumala, por lo menos se ve que, digamos, hay algunos avances, ¿no es cierto? Yo me imagino que lo de Toledo, ojalá el tema de la extradición se dé pronto. En el caso de Nadine Heredia, imagino que entre poco acusarán, pero imagino, porque digamos tanto tiempo que se han tomado para este fin. Pero en el caso de Keiko Fujimori, usted dice, ya hay indicios para investigar debidamente este caso. Si es que no tuviera el Ministerio Público esa diligencia con Keiko Fujimori, ya se estaría mostrando con nitidez un trato diferenciado entre personajes que pueden haber estado metidos en el mismo entuerto. Bueno, el Ministerio Público no puede ser abstracción de nada. Tiene que tomarlo concreto, y si hay los indicios tiene que hacerlo. Y creo que eso debe ser el nivel de exigibilidad que tenga la ciudadanía, tengan los medios, tengan todos. No podemos seguir con ese comportamiento que nos da el sinsabor de que como si quisiera construirse y tejerse un manto de la impunidad para que no pasara nada. Eso ya no. Creo que eso hay que de una vez develarlo, que el Ministerio Público explique, en todo caso, por lo menos nos ponga tranquilos y decir, sí, estamos haciendo y trabajando por la justicia y para que la corrupción sea extirpada en nuestro país, ¿no? De acuerdo. Ahora, pero usted hace un momento mencionaba, señor Juan Pari, que hay, digamos, presiones económicas, pero también hay presiones políticas para que de repente la balanza se vaya inclinando más para un lado que para otro, ¿no? Desfavoreciendo a uno y favoreciendo a otros. En el caso del fujimorismo, tener, ya son 71, pero digamos, 71 igual son un montón, parlamentarios en el Congreso, es un asunto que puede estar atemorizando a quienes están administrando justicia en este caso, que miran un poco por la ventana y dicen, oye, ¿para qué me voy a meter en problemas con esta gente? Es bien probable, en el marco especulativo cae perfectamente esa hipótesis. Sí. Ahora, Keiko Fujimori ha salido a decir que ella con todo gusto iría a la Comisión Lavallato. ¿Su disposición a ir a la comisión le parece a usted genuina o tiene ciertas garantías de que ahí va a tener un trato más o menos favorable? Porque no ha tenido la misma actitud ni un pronunciamiento público de someterse a alguna investigación que hable el Ministerio Público, porque en otros casos más bien ha rehusado a esa posibilidad. ¿Qué piensa sobre eso? ¿La Comisión Lavallato es un buen escenario? ¿Keiko debería ir y le parece bien que ahí se diluciden también estos temas? Sobre el caso de Keiko, digo. Esa disposición que muestra para ir al Congreso debe ser mostrada en todo escenario. ¿A qué se refiere en todo escenario? ¿Qué otro hay? Ir al Ministerio Público cuando se le cite, por ejemplo. Claro, cosa no está. Señor Juan Pari, tengo que ir a una pausa cortita que me están aquí pidiendo y vamos a regresar, pero dejo la pregunta planteada. Si Odebrecht le ponía plata a los candidatos con más posibilidades, entonces le tuvo que poner al que iba primero, al que iba segundo, al que iba tercero. Entonces están ahí Keiko, Pedro Pablo Kuczynski, el propio Humala, del que hemos hablado, pero la pregunta es ¿para qué le ponía al APRA? Porque dice que también apoyaban al APRA. Si el APRA no tenía posibilidades, ni en esa elección ni la tuvo en 2016. Pero le pido que me conteste después de esta pequeña pausa. Estamos con Juan Pari, así que ya volvemos en un ratito.
estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Estamos conversando con Juan Pari, él fue congresista de la República, un buen congresista de la República, que trabajó, entre otras cosas, el tema de Lavallato, presidió esta comisión y, digamos, se la vio verde porque dentro de su propia comisión no quisieron aprobar el informe que él había previsto, pero él dijo, oye, yo no me puedo quedar con esto, y gestionó, hizo las cosas correctamente y también alcanzó esto a las otras instancias que hoy están investigando ya este caso. Antes de irnos a la pausa, le pregunté, ya, tiene lógica que le paguen o que le pongan plata a los que podían ganar la elección, porque su metodología era llegar a tener obras cuando éste llegue al gobierno. Pero el APRA no tenía posibilidades. De hecho, se quedó sin candidata a mitad de camino el año 2011. Y el 2016 sacó, digamos, creo que un poquito más del 6%. ¿Por qué Odebrecht dijo que le han tenido que poner plata al APRA, y por qué Joao Santana dice que Odebrecht lo buscó para que le haga la campaña al APRA? ¿Qué les interesaba del APRA? Bueno, Engelvik, en los audios que ya han salido, creo que nos da la respuesta, ¿no? Engelvik dice, y no son siglas, no es AG, dice directamente, el APRA es un aliado importante, inclusive dice, habla de cercanía ideológica, sí, con el grupo, con el cártel. Sí. Y eso lo dice Engelbert. Dijo, no había manera de hacer negocios en el Perú si uno no hablaba con alguien. Claro, ese es el otro video. Sí, hay dos videos. Sí, hay uno que habla, uno que habla del APRA concretamente, y hay otro que habla de Alan García y la importancia que tenía para los negocios en el Perú. Eso nos da una pista importante, porque hay toda una historia y hay toda una gestión de gobierno. Hay que recordar que Interoceánica se cuadruplica el presupuesto en la gestión del señor García. Tenemos el tema del tren eléctrico, tenemos el tema de Huachipa, tenemos el tema de Olmos, tenemos varias cosas que se necesita proteger. Por eso, para mí, el tema político es importante develarlo, sí es importante develarlo, pero tras eso, para que solamente miren el tema político y no miren los negocios de Odebrecht, resulta siendo una especie de coartada. Ajá. O sea, para que todos miremos el apoyo que se le dio a las campañas con una finalidad ideológica, política, de coincidencias, y que dejemos de ver lo que fue la contraprestación por ese adelanto, que son las obras. Así es. Ajá. Ya, y todo coincide, el tema de los convenios. Oye, no investiguemos a Odebrecht, no investiguemos a Braskem, no utilicemos la documentación como prueba, etcétera, etcétera. O sea, el convenio aquí en el Perú, no allanemos las oficinas, no congelemos cuentas, o sea, impunidad e inmunidad total. Entonces, pero sí, miremos las otras cosas. Ya, de acuerdo, pero en el caso del APRA, a ver, eso se entiende, imagino, yo le pongo plata al que va primero, que era Keiko, porque después voy a cobrar en obras. Al segundo, porque puedo cobrar en obras, hasta el tercero. Y el cuarto, la coartada es, digamos, la ideología política a través del Partido de Trabajadores que hoy Antumala. Y ese termina ganando y se dan algunas obras. Pero en el caso del APRA, lo que yo quiero reiterar mi pregunta es, ellos no iban a ganar la elección, no había posibilidad, se quedaron sin candidata a la presidencia. Y le siguieron, supuestamente, según Odebrecht, apoyando. Joao Santana dice, me pidieron que hiciera la campaña. ¿Por qué se interesaba tanto Odebrecht de ponerle al APRA si el APRA no tenía posibilidades? En el periodo de la candidata Mercedes Arauz, y en el otro periodo donde estaba Alan García, en los dos no tenían posibilidades. Sí. Y la práctica ha demostrado lo siguiente. ¿Qué tan útil fue el APRA para que la investigación a la cual yo estuve asumiendo la responsabilidad sea detenido, sea ahí puesto un conjunto de zancadillas? Muy útil. El APRA muy útil para evitar que se den los procesos de investigación. Fue muy útil en el 2008, por ejemplo, para que el APRA archive la investigación de la Interoceánica y simplemente santifique a Odebrecht. Fue muy útil para tapar el camino que habían recorrido. Entonces, o sea, usted dice que le pusieron plata al APRA de haberse dado esta figura para que
cubrieron, tapar las huellas que habían dejado en esta relación corrupta. Por eso necesitaba... ¿Pero eso es lo que pasó? Claro, necesitaba operadores concretos. O sea, no necesitaban el partido aprista en gobierno, necesitaban que el partido aprista ponga legisladores que les ayuden en ese proceso de allanar el camino y tapar el camino recorrido, ¿no? Ajá. No dejar huellas, a borrar las huellas. Así es, o sea, la utilidad es concreta. Y cuando usted dice la utilidad concreta, ¿a qué se refiere? ¿Cómo actuaron esos miembros del partido aprista cuando usted era presidente de esta comisión, justamente en esa lógica que usted dice que en ese momento se puso a la práctica? Obstruyeron todo. Ajá. Hicieron de que el informe no sea aprobado en la comisión, plantearon toda una estrategia para que la cosa quede en la impunidad. Ajá. ¿Sí? Lo hicieron, lo sentí, lo viví, y por lo tanto la utilidad práctica de un partido que no está en gobierno se manifestaba con toda claridad, ¿no? Ahora, ¿y usted cree que, digamos, eso que se le dio, si se le dio, alcanza hasta ahora y esa es la misma actitud que tienen esos grupos políticos en las investigaciones que se están haciendo ahora? No creo que sea simplemente el apoyo electoral. Lo más fuerte es cómo se dieron las licitaciones y cómo esto creció y cómo funcionó el negocio. Lo otro, 500,000, 1,000,000, eso no le hace ni cosquillas a esas tremendas inversiones que han habido. O sea, si en algún momento estos parlamentarios jugaron para entorpecer y para tapar las huellas, hoy básicamente esos mismos parlamentarios, que algunos están todavía en el Congreso, se van a dedicar a buscar o a evitar que se logre identificar el vínculo que tuvieron algunos funcionarios con Odebrecht. Es fortalecer un equipo que juegue en el papel de escuderos. Ajá. Y eso es lo que han venido haciendo. Escuderos para su partido y escuderos para la práctica de gestión de gobierno que tuvieron. Ahora, pero el discurso de Mulder, de Velázquez Quesquén, en fin, de Jorge del Castillo, es muy dura a veces con las empresas brasileñas. O sea, dicen que estas empresas que cometieron eso tienen que ser sancionadas. Han hablado inclusive de la sanción a las empresas nacionales que hicieron consorcio con ellas, porque hay un divorcio entre lo que dicen y lo que en la práctica están haciendo. Fueron muy duros con Pura Vida también y ellos dieron la norma para que entre la leche en polvo y sea usada para evaporizarla, ¿no? O sea, el escopete de dos cañones. Sí, o sea, a mí no me extraña el discurso duro por un lado y la práctica por otro lado, ¿no? ¿Y cree usted que a Keiko Fujimori en la Comisión Lavallato la van a blindar? No. Me parece que sí. En todo caso, yo creo más en el empuje que le empecemos a dar desde afuera, empecemos a dar desde los medios como el tuyo, desde otras plataformas que contribuyan a aclarar este tema de la corrupción, porque lamentablemente la clase política en su integridad está manchada y eso simplemente les quita todo tipo de autoridad para poder avanzar en esto. Sí, la última pregunta que tiene que ver, señor Juan Pari, con el tratamiento, ya no solo a las empresas brasileñas que usted ha dicho, ahí están bien tratadas, por decirlo de alguna manera, pese a que no corresponde ese trato por la poca información que están dando. En el caso de las empresas que se asociaron con estas brasileñas para poder licitar las grandes obras de infraestructura que están en este momento, algunas en curso todavía, ¿le parece adecuada este decreto supremo que ha sacado el 003 y todo lo que se dice que inclusive en la reconstrucción podrían contratar con el Estado? ¿Le parece que está bien o usted cree que debería cortarse con ellos también la posibilidad de que puedan seguir trabajando en ello? Ese es un gesto muy... por Dios, es muy oscuro, no nos ayuda a recuperar credibilidad de nuestro Estado, ¿no? Nuestro Estado ahí permitiendo de que empresas que están comprometidas con negocios medios turbios puedan estar siguiendo en este proceso. Ahora, el tema de la impunidad que puede haber para las empresas brasileñas, ese manto, la puntita, coge también para las empresas peruanas. Ajá. Porque si no cantan, no se compromete, no se investiga la acción de las empresas brasileñas en el Perú, la acción concreta, la corrupción concreta, el objetivo de la corrupción. Porque hay que ver, la coima es un mecanismo
¿Cuál es el objetivo de la coima? Es el gran negocio, ver cómo es que extraen los recursos de nosotros, de los peruanos, claro, en forma ilegal, en forma mafiosa. Por ejemplo, así es, ¿no? Ya, ese es el negocio. Claro. O sea, el negocio no solo era ganar la licitación, sino que le dieran un manto de protección para en el camino hacer adendas y ganar más plata de la que deberían haber ganado en esas horas. A eso se está renunciando a investigar. Ajá. Que es lo fundamental. ¿Diría usted que Odebrecht y compañía están consiguiendo su objetivo, a centrar la discusión sobre la lucha contra la corrupción en el caso Lavallato a la etapa previa a los gobiernos, es decir, al tema solamente y meramente electoral? Sí, a mí me parece que esa es la corta. Ajá, para que dejemos de ver las obras. Así es. Porque de hecho Odebrecht ha dicho que en el caso de Gasoducto del Sur, por ejemplo, o Barata ha dicho que ahí no hubo nada de coima, no le pagaron. Ya, y no solamente ver las obras, sino ver cómo es que Odebrecht y las otras empresas salvan sus activos y negocian sus activos con el valor agregado obtenido bajo mecanismos corruptos. Ajá, y no le pagan nada al Estado. Así es. De acuerdo. Señor Juan Pari, muchas gracias, como siempre, por haber venido. ¿Ah? Ya, muchas siempre gracias. Es muy útil escuchar de alguien que conoce, que vaya ayudándonos a hilvanar o a hilar esto que va saliendo de apuchos. Y lamentablemente esto que va saliendo, como él mismo ha dicho, no sale porque los fiscales están empujando o consiguiendo esas cosas, sino porque la prensa está descubriendo asuntos que más bien parecería que algunos creen que deberían mantenerse ocultos. Muchísimas gracias. Muy amable. No tengo ya tiempo para más, tengo...